Del Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, y éste fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no podrás administrar más. El administrador se dijo a sí mismo: ¿qué haré ahora que mi amo me quita la administración? No tengo fuerza para cavar, y me da vergüenza mendigar. Sé lo que haré, para que cuando sea destituido de la administración, haya alguien que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los deudores del amo, y le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él respondió: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu recibo, siéntate de inmediato, y escribe 50. Luego le dijo a otro: ¿cuánto debes? Respondió: 100 medidas de grano. Le dijo: toma tu recibo, y escribe 80. El amo alabó a ese administrador deshonesto, porque había actuado con astucia. Los hijos de este mundo, en efecto, son más astutos, con sus semejantes que los hijos de la luz. Pablo del Señor. Buen día. Hoy también decidiremos estar con Jesús a sus pies, para aprender de Él el arte del amor y el arte de la vida. Aquí, hoy, Jesús. ¿A quién se dirige? Se dirige a los discípulos, se dirige a mí, a ti, se dirige a alguno de nosotros que lo sigue, y se dirige hablándonos con una parábola bastante particular. Y dice que había un hombre rico que tenía un administrador, y éste fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Por sí mismo, el Señor es la única persona rica, a quien pertenece la tierra y todo lo que contiene el universo y sus habitantes, como dice el Salmo 24, en el versículo 1. Aquí, este hombre rico tenía un administrador. ¿Y qué se llama hacer un administrador? Administrar significa tener el cuidado, tener el gobierno de un asunto público o privado, propio o ajeno. Tener el cuidado significa trabajar para los demás. En este caso, este administrador había recibido del dueño, que lo conocía bien y de confianza, el gobierno de sus bienes personales y de manera eficiente. El dueño había depositado en él toda su confianza, había puesto en sus manos todos sus bienes, con el deseo de que no sólo no los malgastara, sino que los hiciera fructificar. Claramente, estos bienes, aunque estén en manos del administrador, continúan siendo propiedad del dueño. Por sí mismos, yo, tú, todos nosotros ante Dios, somos simples administradores. San Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, ¿qué posees que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestra propia vida no son míos, no puedo apropiármelos. Dios me los ha dado en préstamo y luego tendré que devolvérselos. El administrador debe estar en plena comunión con el dueño. Está llamado a actuar según la voluntad de su amo. Y así también nosotros estamos llamados a estar en plena comunión con Dios, que nos ha llamado a administrar sus bienes. Estamos llamados a actuar según la voluntad de aquel con mayúscula que nos quiere semejantes a Él. Estamos llamados a actuar según la voluntad del Padre que nos lo da todo, no para acumular sus dones, no, sino para que podamos compartir lo que Él nos da con los hermanos, con quienes tienen necesidad. Pero ¿cuál es la mayor tentación? Es la de apropiarnos de lo que no es nuestro, es la de apropiarnos de lo que no nos pertenece. Es como John, bueno. Deberíamos poder decir: salí desnudo, del seno de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y así es, nacimos desnudos, luego poco a poco nos hemos cubierto. A veces nos enriquecemos, pensamos que somos importantes por aquellas cosas que adornan nuestra vida, pero así como nacimos desnudos, desnudos volveremos al Padre. Hemos venido al mundo sin nada, volveremos a Dios sin nada material. Y la gran tentación es la de apropiarnos de las cosas que no nos pertenecen. Y al hacer esto no solo no nos apropiamos de las cosas,
sino que permitimos que las cosas se apoderen de nosotros, y al hacer esto, ni siquiera acogemos nuestro ser criaturas, nuestro ser débiles, frágiles, dependientes de todo, de todos y de Dios. Y al no hacer esto, al actuar de esta manera, incluso deseamos ponernos en el lugar de Dios. Y de esta manera corremos el riesgo de quitar a Dios de nuestra vida y negamos la verdad de su ser, Creador y Señor de mi vida, de la vida de todos. Al hacer esto, también negamos la verdad de cada cosa que Él ha puesto en nuestras manos y que es un regalo suyo para nosotros. Por sí mismo, estamos llenos de los dones de Dios y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta del regalo cuando el Señor nos lo quita. Y alguien dice, éramos felices y no lo sabíamos. Y si caigo en esta tentación, caigo en el ateísmo. Yo, ateo, sí, ateo. Yo me vuelvo ateo, me vuelvo sin Dios de manera práctica. Mentalmente digo que creo en Dios, y todos creemos en Dios. Muchas personas me dicen, sí, yo soy cristiano, pero no practicante. Y bien, si no practicas el encuentro con Dios, eres un ateo práctico. Prácticamente en todo lo que hacemos no ponemos a Dios en el centro. ¿Y a quién ponemos en el centro? Nos ponemos a nosotros mismos, ponemos el trabajo, ponemos las cosas que nos gustan y corremos el riesgo de apropiarnos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. O mejor dicho, hacemos que las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos se conviertan en nuestro ídolo y decimos, esto es mío. Es un problema que me lo toquen. Es un problema incluso si Dios me lo toca. Y esto se llama ateísmo práctico. Alguien lo llama principio de decreación, es decir, un principio que separa la vida de su fuente. Es tremendo. Y corremos el riesgo de caer todos como frutas podridas. Y si caemos, el otro. El príncipe de este mundo llega y reina. Aquí este administrador fue acusado ante Dios, ante el dueño, de malgastar sus bienes. Esto significa que alguien ve su forma equivocada de operar y pone de manifiesto lo que él hacía con los bienes que le habían sido confiados por el dueño, bienes que no le pertenecían, y él, en cambio, en lugar de usarlos según la voluntad del dueño, los estaba malgastando. ¿Y qué hace el dueño? Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no podrás administrar. Bellísimo, es decir, el dueño es justo. El dueño escucha una campana, entre comillas, pero también quiere escuchar la otra. Y entonces le pregunta a este administrador, ¿qué es lo que oye decir de él? ¿Cómo es justo pedirle cuentas de su administración? Y le pregunta así sobre los bienes que yo te he puesto en tus manos. La confianza del dueño hacia el administrador era tan grande que no sentía absolutamente la necesidad de exigirla antes. Y luego le dice lo que le ha dicho, porque si todas las acusaciones son ciertas, entonces no podrás administrar más, es decir, te quito de las manos mis bienes, y no tendrás más trabajo. ¡Guau! Y el administrador dijo para sí, ¿qué haré ahora que mi dueño me quita la administración? Ya parece que no tengo la fuerza, me da vergüenza mendigar, sé lo que debo hacer, porque cuando me haya alejado de la administración, haya alguien que me reciba en su casa. Es decir, ante el hecho de tener que rendir cuentas de lo que ha hecho, de lo que ha operado, él mismo, el administrador, se da cuenta de que ha actuado mal, de que realmente se ha apoderado de los bienes del amo, y no solo eso, sino que los ha malgastado sobre todo. Está a punto de perder el trabajo que le aseguraba la vida. ¿Y qué piensa? ¿Qué hace? Dice, no tengo la fuerza para acabar, siempre me he apoyado en la riqueza de los demás, siempre me he apoyado en la riqueza de mi amo, caminar con mis propias piernas no puedo, ya no estoy acostumbrado, no tengo fuerzas, no puedo,
Mendigar me da vergüenza ser criatura. ¿Quién es en efecto la criatura? Es un ser mendicante, y nos damos cuenta de que somos interdependientes y sobre todo dependientes de aquel con C mayúscula que nos ha creado. Y el hecho de darme cuenta de mi creaturalidad me ayuda a entender también esto. ¿Qué hace este administrador? Se avergüenza de tener que depender de Dios, se avergüenza de tener que depender de los demás, se avergüenza de no ser autosuficiente, se avergüenza de ser criatura. Y parece que el Señor nos dice, pero vamos, sé tú mismo. Es decir, Dios mismo, que es el absoluto, que es el infinito, que es omnipotente, se ha hecho criatura, se ha hecho pequeño, se ha hecho necesitado para decirnos que tú quieres encontrarte conmigo, pero acógeme en la creaturalidad, en la fragilidad, acógeme en tu debilidad porque yo estoy en ti. Y entonces, ¿qué se puede hacer? ¡Wow! Este administrador ha encontrado una solución. Sé qué hacer, porque cuando me hayan alejado de la administración, habrá alguien que me reciba en su casa. Sé qué hacer. Interesantísimo, porque el conocimiento de lo que el Padre ha hecho con el administrador se convierte en principio de su acción con los hermanos. Y piensa cómo Dios ha hecho conmigo, yo también hago con los demás. Es decir, estoy llamado a ser misericordioso conmigo, como Dios. Y entonces, ¿qué piensa el administrador? Cuando me hayan alejado de la administración, ¿qué puedo hacer para que haya alguien que me reciba en su casa? Es decir, la acción presente, lo que yo hago en mi aquí y ahora, se convierte en la base de mi futuro. ¿Por qué? Cuando haya sido alejado de la administración, que haya alguien que me reciba en su casa, y por lo tanto, debo actuar ahora. ¿Por qué? Lo que está pensando que podría suceder. ¿Y qué hago? Dice el administrador, su deseo es continuar viviendo, claramente. Y se puede vivir solamente en la medida en que soy acogido en la casa, soy acogido en la vida de los demás. Puedo vivir solamente en la medida en que soy amado por los demás. Y esta es una de las necesidades fundamentales de la persona, ser amado y amar. ¿Cuán importante es encontrar refugio en los hermanos? ¿Y cómo puedo hacerlo? Piensa, el administrador. Entonces llamó uno por uno a los deudores del dueño y le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi dueño? Él respondió, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu recibo, siéntate de inmediato y escribe 50. ¡Guau! Es decir, este hombre, el administrador, conocía a todos los que tenían deudas con el Señor, y los llama uno por uno, como hemos escuchado. Dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi dueño? Porque la deuda nunca es realmente con nosotros, sino siempre con el amo. La deuda siempre es con Dios, porque todo es de Dios, todo es suyo. Y le pregunta, ¿cuánto debes a mi amo? Él respondió, 100 barriles de aceite. ¡Guau! El administrador sabe que el Padre da y perdona todo, porque Él hace salir el sol y la lluvia para los buenos y para los malos, como lo encontramos en el capítulo 6, versículo 35. Y entonces, ¿qué hace este administrador que ha estado tantos años con el amo? Conociendo al amo, hace lo que Dios habría hecho, hace lo mismo, consciente de que con la medida con la que mida le será medido a cambio, sabiendo que sólo el Padre da todo, que sólo el Padre perdona todo. Y por lo tanto, también nosotros somos capaces de imitarlo según la medida de la gracia que hemos recibido. Pero lo más importante es comenzar a entrar en este círculo de gracia, y esto también se aplica a los bienes espirituales, los bienes materiales. Y entonces, al entrar en este círculo de gracia, simplemente nace algo nuevo en este administrador. ¿Y qué dice? Le dijo, toma tu recibo, estíralo de inmediato y escribe 50. ¡Wow! No hay tiempo que perder en esta acción de misericordia que nos reconecta con el Padre, porque nos permite amar como Él ama. Y no solo nos reconecta con el Padre, sino que también nos reconecta con los hermanos. Perdonando, condonando sus deudas, es decir, para ganarnos nuestro futuro no. Hay más que el presente, es decir, yo trato de hacer lo que el Padre haría y por lo tanto perdono. Y condono, reduzco.
lo que debes dar a mi amo. Y luego le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Respondió, 100 medidas de grano. Y le dijo, toma tu recibo y escribe 80. Y así hizo lo mismo con los demás. ¡Wow! Y el amo elogió a ese administrador deshonesto porque había actuado con astucia. Interesantísimo, porque ¿qué hace el amo? En lugar de castigar al administrador, porque no había hecho los cálculos correctos y porque aún estaba, entre comillas, quitándole bienes a él. No, se los da al administrador deshonesto. ¿Por qué? Porque da.